Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Soy la doctora Annette Pierre. Bienvenidos a Shomrim La Boker. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un homenaje a una de las personas que más he admirado yo en toda mi vida y una de las personas más influyentes en el judaísmo contemporáneo, que es el Rabbi Lord Jonathan Sacks, quien desgraciadamente fue niftar, nos dejó este Shabbat pasado a una muy temprana edad. Y pues en esta ocasión mi intención con esta clase es que ustedes tengan la oportunidad de conocer un poquito, una semblanza de lo que fue su vida y del legado con el que nos deja este importantísimo personaje. Estas son las fotografías de él, no hace mucho tiempo, y bueno, vemos a una persona de muy buen ver, muy elegante, y pues con una gran personalidad, y obviamente lo más importante de lo que vamos a hablar es de su legado. Jonathan Henry Sacks nació como Jacob Tzvi Sacks de una familia judía de Inglaterra. Nació el 8 de marzo en 1948 y desgraciadamente murió este Shabbat, que fue 7 de noviembre del 2020. Pues la gente lo conoce como Rabbi Lord Sacks. El tema de Lord es un tema muy interesante, del cual no voy a hablar mucho de él, pero lo que sí les puedo decir es que su formación como persona, pues él nació en el seno de una familia ortodoxa que vivía en Inglaterra, y él comenzó una educación con una academia bastante rigurosa. Estudió en Christ's College, estudió en Gonville, que era su alma mater, y estudió en la Universidad de Cambridge y de Oxford, donde se hizo másters y hizo también un doctorado, y se graduó en su PhD del King's College de Inglaterra. La gente, podríamos hablar de él desde su vida académica, los premios que tuvo, pero me es interesante a mí contar un poco sobre él con respecto a cómo él se volvió el Chief Rabbi, el Rabbi principal del Commonwealth, de lo que es Inglaterra. Y la realidad es que su intención no era ser un rabino, su intención siempre fue ser un buen judío y un académico impresionante. Y lo increíble de todo es que en algún momento de su vida, el Rebbe de Lubavitch, el último Rebbe de Lubavitch, lo convenció en volverse rabino. Y él le dijo: ¿sabes qué? Tienes un don único. Y algo que es muy interesante es que el Lubavitcher Rebbe tuvo una visión fuera de serie sobre la gente. Tuvo una visión de cómo la gente, por qué se tenían que dedicar a ciertas cosas, y veía el potencial en las personas. No sé si lo hacía con Ruach HaKodesh o con profecía, pero he oído muchas historias de cómo influyó el Lubavitcher Rebbe en la vida de las personas. Y fue así que este académico magnífico, orador magnífico, buscó la smijá. La smijá es el título de rabino, y estudió en una yeshiva, y se convirtió en el gran rabino de todo el Commonwealth desde el año de 1991 al año 2013, sucediendo al rabino Jakobovits, que es un rabino muy muy importante y que sabemos muchísimas cosas de alajá moderna, como alajá médica, gracias a él, y dejó su lugar al rabino que está ahorita encargado, que es el rabino Marvis, en Inglaterra. Él fue Avdin, quiere decir fue una persona muy importante alágicamente en la ley judía. Y obviamente todo lo que estoy diciendo pues suena interesante, otra persona podría replicar, tener una carrera intelectual interesante, con una carrera en el judaísmo profunda, pero la realidad es que el rabino Jonathan Sacks fue único, y es prácticamente imposible que nosotros podamos ver en una sola persona tantas cualidades tan bien mezcladas y tan bien amalgamadas. Dentro de los
15 honoris causas que recibió, y dentro de las 15 o 20 premios internacionales que recibió, se destacan el premio Canterbury, el Templeton Medal Prize, y obviamente el premio de Jerusalén y muchísimos otros premios por su calidad de persona, tanto en política como en cultura y en el judaísmo. Hablar de las cualidades de Rabbi Sacks es prácticamente imposible, porque tenía tantas que sería imposible enumerarlas en este momento, pero de las cosas que surgieron así como una lluvia de ideas y que yo quiero compartir con ustedes es lo polifacético que fue. Y cuando hablo de polifacético es que normalmente las personas no les da la vida para hacer tantas cosas. Entonces el que se dedica a la ciencia es un científico, el que se dedica a la academia es un académico, el negociante o el rabino, pero en él vemos que tuvo la capacidad de proliferar en muchísimas áreas y todas a un nivel excelente. Por lo tanto, hay algo muy interesante. Normalmente la gente dice, bueno, Torah es una cosa y Jochma es otra cosa. Una cosa es la Torah y otra cosa es sabiduría. Pero cuando entendemos quién era él, entendemos su filosofía de vida, entendemos su legado, nos damos cuenta que no hay Torah y no hay Jochma, todo es Torah. Para él todo era una unidad, y esto es algo que permea toda su obra y permea todos sus miles de testimonios que hay grabados en YouTube, y es una cosa que llama mucho la atención, esta capacidad de vivir en un mundo con esta integración. Él per se era una persona muy íntegra, y lo que vemos es que no era una persona con compartimentos, no era una persona que tenía su vida pública y su vida privada y su vida judía y su vida académica. Toda su vida era un continuum y en todo era íntegro. La palabra íntegro en hebreo se dice tam. Tam es alguien completo, alguien de una sola pieza, que es algo que falta mucho en este mundo. Y esta integridad se veía porque gente que lo conocía familiarmente decían que era impecable cómo hablaba su mujer, cómo la trataba. Padre de 3 hijos, y era un padre amoroso, dedicado, un marido fantástico, y era una persona agradable, era una persona que todo mundo sentía algún tipo de respeto y de amor por hablar con él y de escucharlo. Como orador, no puedo imaginar una persona más elocuente que Rabbi Sacks. Su elocuencia fue tal que yo reconozco cuando una persona, y fue alumno de él, reconozco ciertas frases que él hubiera dicho, porque las acuñaba de manera perfecta. Era un orador magnífico, y era un orador que no importaba el foro en el que estaba, siempre tenía algo importantísimo que impartir, y impecable su forma de hacerlo. A pesar de que era una persona muy polite es una persona muy no enfrentativa, una persona que siempre como que sabe llevarse bien con la gente, era una persona sumamente valiente. ¿Por qué digo que era valiente? Porque dentro de su forma recatada de ser, su forma de respetuosa de ser con el prójimo, nunca dejó de lado una injusticia, y siempre combatió de manera muy valiente a los foros, y particularmente los foros donde abundaba el antisemitismo y el anti-Israel, que es lo mismo. Por lo tanto, su valentía nos impresiona. Otro aspecto de él, que es sumamente importante mencionar, era cuán moderno era. La modernidad en él era que muchas veces estamos platicando con un rabino y por cuestiones de su vida, por cuestiones de cómo se ha dedicado, la gente se puede quedar atrás, un poco rezagada con la modernidad. Pero él no, él era completamente moderno. El último libro que escribió es un libro que ya leí, y es un libro que me regaló un yerno, que se llama Morality, moralidad. Y es impresionante porque él toca los temas más relevantes y más modernos y más actuales de una manera directa y de una manera fantástica.
Habla de redes sociales, habla de problemas políticos, habla de problemas que está viviendo la modernidad y estaba preocupado por esto. Él era una persona sumamente actualizada en su conocimiento. Era un ser completamente comprometido con la verdad y con el conocimiento y con su judaísmo. Y no había un problema para meridar, para amalgamar la ciencia, la religión, la cultura, la academia, la espiritualidad. Esto es algo que va a llamar mucho la atención y todo esto lo menciono porque voy a hablar de una clase muestra para que entiendan quién era él. Por otro lado, pues era una persona muy balanceada, como pueden imaginar, tenía todo este concepto, este aire de universal y por otro lado de particular. No había un problema con ser quien era en el foro que sea y en la latitud del mundo que fuese. Y fue una persona muy incluyente y una cosa sumamente agradable de él y que lo van a constar la gente que lea y que vea sus videos, es que él clamaba que nadie puede clamar, nadie puede adjudicarse, tener un monopolio en la verdad y particularmente en el mundo espiritual. Esto lo hacía un ser que validaba muchísimo a las otras personas, pero no era por politeness de decir, bueno, te respeto, tú piensas lo que quieras, yo pienso lo que quiera. No, él no era así. Él era un verdadero Oev Shalom, Berodev Shalom, Beoev et Kol Habriot. Lo que significa esto es, amaba la paz, perseguía la paz y amaba a todas las criaturas. Cuando yo menciono esta cualidad, que es la cualidad del sacerdote, de Aarón HaKohen, lo valido porque él era una persona que honestamente intentaba ver y trataba de ver todo lo bueno que tenían las otras culturas y las otras religiones que ofrecer. Por lo tanto, la gente se sentía bien, se sentían cómodos, se sentían incluidos y se sentían parte. Y cuando una persona se siente incluida y siente que lo suyo también es valioso, se abre y realmente es cuando una persona da espacio para el aprendizaje. El domingo yo tuve la oportunidad de meterme a un Zoom que hicieron en su honor y en este evento que habíamos quizás 150, 200 personas, yo me di cuenta que la gente que estaba metida eran gente de todo tipo de denominaciones. Había gente completamente ortodoxa, él era una persona ortodoxa y alágica, pero también había muchísima gente que era agnóstica, también había mucha gente muy liberal, hasta habían ateos, había gente ahí que simplemente lo admiraban pese a que tenían ideas muy distintas y encontraban en su legado y encontraron en sus libros, en sus speeches, cosas maravillosas. Así que bueno, todo lo que diga sobre él va a ser poco. Este domingo que hubo esta ceremonia para hablar de él, que fue una ceremonia muy linda porque fue muy espontánea y cuando algo es espontáneo muchas veces es cuando mejor sale. Le hicieron una pregunta a uno de los encargados, a uno de los locutores del programa y le preguntaron, ¿quién más puede ser alguien como él en este mundo? Moderno, judío, ortodoxo, alágico, culto, guapo, con personalidad. Todo esto cuenta. Y la realidad es que yo me quedé pensando y conozco muchísima gente y conozco gente más profunda o conozco gente más culta, pero en su totalidad es imposible encontrar una persona como él. Yo creo que deja un lugar muy difícil que nadie más pueda alcanzar. Y eso me pone muy triste porque veo sumamente difícil que pueda haber un sustituto para una figura y para una persona tan de una pieza, con esa humanidad, con esa humildad y con esa sapiencia del Rabino Sacks. En este collage, como pueden ver ustedes, pues simplemente agarré y pegué unos cuantos de los libros que encontré a la mano, de los cuales pues afortunadamente yo creo que yo ya leí todos. Y
dense cuenta que él estaba metido con cosas muy variadas y estaba preocupado por cosas que preocupan a mucha gente con gran conciencia. Tiene, por ejemplo, un libro, tiene varias series de libros, de los cuales el día de hoy vamos a hablar un poco de uno que se llama Covenant and Conversation, que es una serie de libros relacionados a la lectura semanal de la Torá, de todos los Humashim. Como pueden ver, este es el Breshit, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y tiene varios artículos sobre cada parashá, y cada artículo es valioso. Cada artículo, la persona se siente identificada, cada artículo es relevante. No es a un público en particular, está preocupado por la humanidad, está preocupado por la conciencia, está preocupado por todos los problemas que estamos preocupados todos. Tiene, dentro de todos los libros que estoy acá tratando de mencionar, y es muy importante que ustedes lo busquen y lo empiecen a leer, tiene ensayos sobre ética, tiene hasta una Gadá de Pesaj, que está buena, tiene un libro muy interesante que se llama La dignidad y la diferencia, que él hablaba de este amor que tiene el judaísmo y que tiene Dios por las diferencias de por qué Dios creó un mundo tan variado y por qué creó a todo tipo de gente, todo tipo de razas, todo tipo de religiones, y cómo cada quien tiene su lugar en la creación. Este libro amarillo que está ahí al centro, que se llama To Heal the World, habla de cómo un mundo fracturado, de un mundo donde cada quien jala para su lado, donde todo está muy fragmentado, se puede mejorar. Realmente su libro de moralidad nos deja un legado fantástico, porque el libro de moralidad, como acabo de decir anteriormente, es un libro que habla particularmente de la preocupación que él tiene sobre las siguientes generaciones y cómo los medios digitales, cómo las plataformas sociales están afectando de manera tremenda la moralidad de nosotros y de nuestros hijos. La realidad es que, como pueden ver ustedes, fue una persona muy prolífica. Si mal no me equivoco, escribió más de 30 libros y todos son buenos, magníficos. Así que bueno, hay que empezar por uno, así que yo les dejo a su criterio qué les jala más, y vamos en este momento a dar un pequeño ejemplo de cómo él imparte la parashá de la semana en su libro Covenant and Conversation, y vamos a notar cómo va desarrollando el tema. Este es un ejemplo de una clase de él, para que la gente entienda cómo él utilizaba todo el abanico de la creatividad del hombre para hablar de la Torah. De primera instancia, dice el rabino Sachs una cosa maravillosa, dice, el nombre de la parashá, esta parashá de esta semana, es la parashá Hayei Sara. La palabra Hayei Sara en hebreo significa la vida de Sara, y la vida de Sara, pues pensarías que va a hablar de la vida de Sara, y lo curioso es que habla de la muerte de Sara. Por lo tanto, el título mismo de la parashá es paradójico. ¿Por qué hablar de la vida de Sara o llamarle vida de Sara cuando narra la parashá la muerte y el entierro de Sara? Por lo tanto, pues esto hace evidente para él y para nosotros que vivimos en un mundo de dualidad, que estamos acostumbrados a ver todo en contraste. ¿Por qué? Porque si entras en un cuarto que todo es blanco, pues no ves nada. Entras en un cuarto que todo es negro, tampoco ves nada. Por lo tanto, cuando uno ve en forma contrastada, ve el claroscuro, ve la luz porque hay obscuridad, y ahí en esos contrastes es cuando la persona ve las cosas. Menciono los contrastes porque en cierta manera no podemos apreciar muchas veces la vida si no es por la muerte, y esto es un tema el tema de la muerte es un tema muy importante que ronda en toda la parashá, porque en esta parashá muere Sara, en esta parashá muere Abraham y muere Ismael.
Entonces es un tema central, el tema de la muerte en la parashá de Hayei Sara. Dice Rabbi Sachs que el tema mismo es paradójico, y así es paradójico, y él comienza a hacer un análisis en una mención que no llama mucho la atención, pero vean qué interesante su visión. Dice, y Sara vivió, dice, Mea Shana, 100 años, Esrim Shana, 20 años, Beshiva Shanim, 7 años. Quiere decir, los 127 años, en vez de ser presentados como un continuum, está dividido en Mea, 100, Esrim, 20, 7, lo dividen en 7, y obviamente Rabbi Sachs menciona al comentarista principal del Humash, que es Rashi, y Rashi dice, significa que todos sus años fueron con la misma integridad, la integridad de 100 a la integridad de 20 a la integridad de 7, centenas, decenas, unidades, y todos fueron igualmente buenos. Y yo pregunto, y él pregunta, y nos preguntamos, ¿realmente una persona tiene 127 años o tiene una vida donde todos sus años son igualmente buenos? ¿No es absurdo decir semejante cosa? Y no nada más eso. La realidad es que sabemos por el Midrash y sabemos por la vida de Sara que lejos de ser placenteros y de ser todos parejos, Sara tuvo muchos sobresaltos y tuvo muchos sinsabores. Realmente tuvo muchas tribulaciones Sara en su vida. Simplemente piensen que Sara fue huérfana porque su papá, Harán, brincó al horno después de Abraham y no salió vivo. Quedó huérfana de chiquito. ¿Eso no es una tribulación? ¿Cuántas veces una persona vemos a un niño agresivo o a un adulto traumado y decimos, ¿por qué es así? Bueno, es que fue huérfano, fue de muy joven, no lo ha superado. Sara se quedó huérfana, no nada más se quedó huérfana, se tuvo que mudar con toda la familia de Ur Kasdim, el lugar natal, Mesopotamia, a Siria, a Harán. Y en Harán se casa con Abraham, con su tío Abraham. Y pues no sé si se han dado cuenta, pero Sara por muchísimos años, por no decir más de 70 años, fue una mujer estéril. Imagínense el trauma de una persona de ese calibre, que no puede tener hijos y que se dedica totalmente toda su vida a dar todo su persona y hacer todo el gesed junto con su marido para otros, no para sus hijos. Por si fuera poco, viven en Harán y cuando Dios llama a Abraham y le dice Lej Leja, este llamado espiritual a crecer, a despegarse de sus paradigmas, increíblemente Sara deja todo, familia, a sus amigos, a sus comodidades, para irse con Abraham a una tierra donde lo primero que encuentra es una sequía. Cuando llegan a la tierra de Canaán, al muy poco tiempo enfrentan una sequía. Posteriormente, después de la sequía, tienen que bajar a Egipto. Cuando llega a Egipto, se encuentra en un peligro terrible. Era tan guapa Sara que Abraham dijo, te van a llevar al palacio y se van a querer quedar contigo. Y se la llevan al palacio y experimenta ese como secuestro, donde puede ser que se la van a quedar, sale bien librada y posteriormente vuelve a tener una crisis idéntica o muy parecida en Gerar, que tienen que bajar a Gerar, y el rey Abimelech también se la lleva para quedársela. Por lo tanto, estamos viendo una vida nada fácil. Por otro lado, pues ella, con su problema de esterilidad, tiene todo un plan de que Agar, que es la concubina o es la dama de compañía de Sara, se embarace de Abraham y que ella críe al bebé que tuvieran como un bebé adoptivo. Y la realidad sabemos que en el momento que Sara le permite o le recomienda a Abraham tener una relación íntima con Agar, con la concubina, sabemos que Agar la trata de la patada. Agar agarra y empieza a ser muy déspota con Sara. Hay un Midrash que dice,
ve qué increíble, tú que eres tan tzadeket, tú que eres tan grandiosa, no has embarazado y yo embaracé a la primera, debe de ser que no eres tan grandiosa como tú crees. Y ella tuvo que soportar todas estas majaderías, tribulaciones, cosas difíciles. Tuvo que soportar que nazca un niño y no le salió nada bien la crianza de este niño, porque no lo crió, y al final acaba expulsándolo de casa, que es Ismael. Entonces, todo este tema nos podría presentar la vida de una persona que tuvo 1000 problemas y que tiene miles de posibilidades, que estuviera amargada, y que estuviera mal, y que estuviera deprimida, y que estuviera enojada. Y nos dicen que todos sus años fueron buenos, igual de buenos. Y no nada más eso. También dicen lo mismo con Abraham. Es increíble, pero dice Abraham Zaken, Abraham era anciano, Bayamim, llegó a sus años, Be Hashem, y Dios, Barej, bendició, et Abraham Bakol, lo bendijo con todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Vemos la vida de Abraham y vemos la vida de una persona que tuvo que incurrir en exilios y se tuvo que mover a lugares. Presentó también el problema de la esterilidad, presentó también el problema de todo tipo de problemas, de expulsar a su hijo, de tener todas las pruebas que tuvo 10 pruebas, difíciles pruebas. Todas las pruebas que tuvo Abraham fueron pruebas muy difíciles. Dejar a su papá de anciano, abandonar a la gente que había convertido al monoteísmo, irse a otra tierra, bajar a otra tierra, meterse en la guerra de los 4 reyes con los 5 reyes, tener este problema con Lot. Después por fin tiene un hijo y este hijo, Ismael, eventualmente se tiene que ir de la casa. Finalmente tiene a su hijo Isaac, con el que supuestamente es su heredero espiritual, y Dios le dice, sacrifícalo. Vemos una vida difícil, vemos no difícil, súper difícil. Y dentro de esa dificultad nos dicen que Dios bendijo a Abraham con todo. El colmo y la gota que derrama al vaso de esta aseveración es que en esta parashá, cuando muere Sara, Abraham va a buscar un pedacito de tierra para enterrarla, después de que 7 veces Dios le había prometido que toda la tierra que él le pisaría era suya. Imagínense que te dice Dios, vas a tener hijos como las estrellas, vas a tener tierra como un terrateniente, vas a tener toda esta tierra para ti, y de repente todos sus hijos, ¿cuáles son sus hijos? Tiene 2 hijos, y tiene uno separado de otro, y uno le dicen que lo tiene que matar. Vean la dificultad que tuvo Abraham, y por lo tanto va a enterrar a Sara, que obviamente muere de la impresión y del trauma de que iban a matar a Isaac, y tiene que rogar y tiene que pagar el precio completo por un pedacito de tierra con Efrón Agití. Por lo tanto, vemos vidas difíciles, y a pesar de todo la Torah nos dice, todos sus años fueron buenos, toda su vida fue toda y bendita, y tuvieron todo. Entonces la pregunta que hace aquí Rabbi Sachs, que es como quiero ahorita expresar como él lo diría. Acá Rabbi Sachs cita a uno de los filósofos más complejos de entender de toda la filosofía moderna, Friedrich Nietzsche, quien tenía una relación muy extraña con el pueblo de Israel porque era francamente anticristiano y se manifestó como una persona no a favor del judaísmo, pero con gran admiración de los personajes bíblicos. Entonces, como que su relación con el judaísmo era paradójica, era un poco agridulce. Por un lado, respeto, por un lado, no respeto. Quiere decir, hay un tema complejo, y Rabbi Sachs menciona una cita muy famosa de Nietzsche, que en vernacular, en forma muy sencilla, podríamos decir, lo que no me mata, me hace más fuerte. Es una cita de Nietzsche. Dice, el que tiene un porqué en la vida, el que tiene una misión en la vida, el que tiene una finalidad en la vida, puede soportar cualquier cómo que se le presente en la vida. Quiere decir, la vida de gente grande y la vida de todos nosotros, grandes o no grandes,
siempre encontramos obstáculos. Y la gente cuando encuentra obstáculos dice, no, una vida tan difícil, por eso no la hice, por eso no lo logré. Pero lo que estamos viendo acá, y este es el verdadero ejemplo que quiere trabajar Rabbi Sacks en esta parashá, es cuán difícil la tuvieron estas personas, pero era tan grande su misión, era tan grande su porqué en la vida, que todas estas cosas eran como pequeños y mínimos obstáculos, y por lo tanto, cuando un obstáculo es cualquier cosa, no te atoras en él, no reparas en él. Por lo tanto, es muy sorprendente que se aplique también el dicho de que aquello que no me mata me hace más fuerte. Quiere decir, estas caídas, estos tropiezos, estos problemas, no están ahí para sacarnos del camino, sino están ahí para fortalecernos y poder conquistar nuestro camino. De pronto cambia Rav Sacks y se mete con otro escritor muy importante, Eric Auerbach. Y Eric Auerbach dice una cosa muy interesante. Él pone atención en que la Torá te habla de cosas muy épicas, de cosas muy importantes, y prácticamente nunca nos dicen qué sentían los personajes cuando tenían que hacer las cosas. Quiere decir, te hablan de que Abraham se tuvo que ir de Harán, se hablan de que Abraham se tuvo que ir en Lej Leja, pero no te dicen qué sintió Abraham de dejar a su papá, no te dicen qué sintió Abraham de tener una mujer a la que amaba y con la que no podía tener descendencia, no podía tener herencia. Estos hoyos, estos espacios vacíos que deja la Torá, en donde no nos dicen qué sintió Sara cuando corrió a Agar, o qué sintió Sara cuando fue llevada al harem del faraón o al harem de Abimelech. Estos espacios muchas veces son los espacios que ocupa precisamente el Midrash. Es por eso que es muy importante siempre estudiar la Torah con Midrashim, porque los Midrashim son los que nos cuentan y nos colorean todos esos espacios, y podemos empezar a ver al personaje no como un personaje intocable, como un modelo ahí intocable, sino un modelo con el que tú te puedes relacionar. Y parte de lo que la Torá no nos dice, estas emociones, ¿qué sintió Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac? ¿Qué sintió Ismael cuando lo corrieron de la casa? ¿Qué sintió Agar cuando la mandaron al desierto con su hijito? Estos espacios que quedan vacíos es porque nosotros como seres humanos podemos experimentar emociones de todo tipo, y la Torá no quiere decirnos esta es la emoción correcta ante el problema. Quiere decir, la persona está hecha emocionalmente de manera tan peculiar que respeta que el legado emocional que provoque en nosotros también sea validado. Por lo tanto, pues este es un comentario que hace Rabbi Sacks, que nos trae a Eric Auerbach, explicando por qué la Torá no tiene este contenido emocional que quisiéramos oír en una novela, porque evidentemente no está hecha para forjarnos qué tenemos que sentir ante esta situación, sino nos deja un espacio libre en el que nosotros circulemos y validemos lo que sentimos. Ahora Rabbi Sacks trae un bestseller, quiere decir, no nada más nos trae un filósofo a Nietzsche, no nada más nos trae un escritor importante como Auerbach, nos cita a un bestseller que es el The Choice, que es un libro que pues puedes encontrar acá en cualquiera de estas librerías famosas, Sanborns, Gandhi, estas famosas librerías. Y es un libro de Edith Eger y menciona una cosa que es increíble. Este libro de Choice fue escrito por Edith Eger cuando Edith Eger tenía 90 años. Y para que entiendan de qué se trata, Edith Eger fue una sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y sobrevivió a Auschwitz.
Sobrevivió ella junto con su hermana y escribió este libro cuando tenía 90 años, después de haber tenido una vida tremendamente difícil. Pasar por la Shoah, no puedo imaginar que sea la peor experiencia que pudo haber tenido un ser humano. Y pese a eso, después de la Shoah, pasó a un campo de refugiados, donde les fue igual o peor, porque ahí también seguían muriendo y están en unas condiciones de vida espantosas. Y ella cuenta que parte de lo que ella logró sobrevivir, y no nada más sobrevivir, salir adelante, emigrar, casarse, tener familia, se volvió una psicóloga, se volvió una terapeuta muy importante, finalmente escribió este libro que es una maravilla. Y ella menciona una cosa muy importante. Cuando salieron en el año del 43, desgraciadamente, los nazis entraron en Hungría, muy tarde en la guerra, y desgraciadamente comenzaron las deportaciones de judíos desde el 43. Y ella en el año del 44, que estamos ya hablando casi al final de la guerra, fue deportada junto con su hermanita y junto con su mamá y su papá. Fueron deportados de un pueblo que se llamaba Košice, de Hungría, fueron deportados a Auschwitz. Y ella cuenta que cuando estaban en el vagón, la mamá le dijo, no sé qué nos espera. Obviamente, pues, nadie pensaba que le iba a esperar algo bueno. Pero dice, no sé lo que nos espera, pero hay una cosa que es una realidad, nadie puede quitarte aquello que tú pongas en tu mente. Quiere decir, las circunstancias pueden ser terribles, pero tú eres el dueño de tu mente, tú eres el dueño de cómo determinar tu mente y qué meter en tu mente y cómo vivir, a pesar de las peores condiciones que te puedas imaginar. Algo muy similar a lo que Viktor Frankl tiene contemplado en su libro. ¿Y qué significa este comentario de nadie puede quitarte lo que tú pongas en tu mente? Entonces ella hace un estudio, como buena psicóloga, un estudio maravilloso y dice, es la diferencia entre lo que es una victimización y lo que es el victimismo. Y por victimización ella explica lo siguiente, dice, es probable que cualquier persona a lo largo de su vida sea presa o sea víctima de alguien. Quiere decir, ahorita somos víctimas de la pandemia, ahorita somos víctimas de gobiernos populistas o de gobiernos corruptos o de gobiernos que no queremos. Eso es una realidad. La persona puede ser víctima desde que es chiquito de un papá abusivo o de un hermano que molesta o de niños que hacen bullying. Quiere decir, siempre va a haber factores que van a ser abusivos para la persona o van a ser factores que la persona simplemente le tocó vivir una guerra, le tocó vivir una injusticia, le tocó vivir una época mala. Pero es algo exterior. Es algo que tú no puedes hacer nada por cambiar. Y por lo tanto, pues cuando somos víctimas de cosas exteriores, eso se llama, según ella, victimización. En cambio, el victimismo, y que es obviamente todo lo contrario, es cuando el problema es que uno se aferra a eso y lo convierte en yo soy víctima de las circunstancias y por lo tanto lo internaliza y por lo tanto la persona elige vivir siendo una víctima. Porque los problemas externos, pues tarde o temprano se acaban acabando. Y la persona puede determinar, decir, bueno, fui víctima de esta situación, pero estoy en un parteaguas, ¿qué me espera en mi vida? Seguir amargado, atado al pasado, adolorido, deprimido, enojado, o hago un corte y digo, lo que voy a trabajar, quiero trabajar en mi salud, en mi bienestar, en mi optimismo y ver el mundo desde otra perspectiva. Por eso el comentario de la mamá
de tú eres libre de poner lo que tú pones en tu mente, esa es tu realidad, es algo que menciona Edith Eger en su libro The Choice. Me parece fantástico, concluye Rabbi Sacks. Dice, creo que la fe nos ayuda a encontrar el porqué y que nos permite ese porqué soportar casi cualquier cómo. Quiere decir, la finalidad es la que yo proponga. Yo propongo la meta, yo propongo cómo vivir, yo propongo quién soy. Y las circunstancias que me tocan vivir, el cómo me tocan vivir las circunstancias, pueden ser soportables gracias a eso que determiné por qué vivir. Básicamente, esta parashá cierra con la muerte de Sara en una amplitud de un ser realizado. No te queda como una persona que truncó su vida, que no se realizó. Por eso Rashi se atreve a decir, todos los años de Sara fueron buenos. ¿Cómo podemos determinar que fueron buenos cuando hubo tantos problemas? Y nos preguntamos a nosotros, ¿cómo podemos decir optimistamente, mi vida es buena cuando tengo problemas en casa, cuando tengo problemas familiares, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas de económicos o de parnasá o políticos? ¿Cómo la persona puede decir que son buenos? Son buenos mientras cuando la persona entienda que tiene un propósito mayor y tiene un propósito más elevado. En este momento concluye Rav Sacks diciéndonos esta situación de por qué se presenta la vida de Sara cuando es la muerte de Sara. Entonces, en este momento yo agrego una nota del Pirkei Avot muy importante. La gente piensa, dice, qué grandioso es la vida y qué desgracia es la muerte. Y es cierto, la muerte tiene un tono de desgracia muy grande porque se acaba el potencial de la persona. Pero en el Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres, es una Mishnah, dice que es más grande el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? ¿A qué se refiere el Pirkei Avot? Y evidentemente a lo que se refiere el Pirkei Avot es que cuando uno nace, tiene puro potencial, pero no sabemos cómo va a salir el potencial. Pero en cambio cuando uno muere, es lo que tú lograste con ese potencial. A eso se refiere que el día de la muerte puede ser más grande o es más grande que el día del nacimiento. Otro comentario sumamente importante que dice los libros de la sabiduría hebrea es que la gente que es tzadik, la gente que es buena, la gente que es justa, cuando están muertos son llamados vivos. Y en cambio los rashaim, la gente mala, aún en vida, son llamados muertos. En este momento, lo que yo procuré hacer en esta clase, ahora voy a meter un poco de mi propio cosecha para complementar esto que acabamos de explicar. Yo quiero que vean las fuentes que tocamos en esta clase. Agarramos un pasuk pequeño de la Torah, simplemente 2 pasukim de la Torah. Rabbi Sacks hace un análisis psicológico de esos psukim. Nos trae a Rashi. Nos trae a un filósofo tan controversial como Nietzsche. Nos trae un escritor tan fantástico como Auerbach. Nos trae un bestseller que puedes ir a comprar el día de hoy. Quiere decir, y nos hace un estudio psicológico de cómo cada persona puede vivir su vida, siendo víctima o siendo una persona propositiva que no se deja victimizar, que no se deja afectar por lo que le está pasando en su entorno. La Torah es Torat Haim. La Torah es un libro que se llama Libro de la Vida. Es un libro de instrucciones de la vida que nos lleva a comprender cómo vivir mejor, cómo sobrepasar situaciones malas y cómo sacar provecho de todas las situaciones. Hay un rabino que se llama el rabino Kook, que fue el primer Rabba Rashi de Israel, el primer rabino principal de Israel.
Y él dice una cosa muy sorprendente que yo digo mucho en mis clases. Él dice lo siguiente: para que el bien se convierta en muy bien, es decir, para que algo que está bien haga su tikkun, algo que está bien se vuelva un bien superlativo, que haya un crecimiento, por definición el bien tiene que pasar por el mal. Para que el bien llegue a muy bien, tiene que pasar por el mal. Por lo tanto, el mal puede afectar a la persona en dos maneras. ¿Lo puede sumir? No, está muy difícil, yo no puedo salir adelante de esto. Puros obstáculos, yo ya tiré la toalla. Todos estos comentarios de derrota, de desgaste, de ya no puedo más, mi vida es un desastre. Es agarrar, pasar por el mal y destrozarse, y yo soy víctima y yo no puedo. Y hay quienes pasan por el mal y dicen, es un trago amargo, como una medicina amarga que debo de tomar para curarme o para salir adelante. Por lo tanto, es evidente que lo que estamos viendo en la vida de Sara Imeinu y de Abraham Avinu son vidas muy complejas, y lo vamos a ver con los otros patriarcas también. Son vidas muy complejas, vidas con muchos problemas, vidas con muchos tropiezos, con muchas pruebas, unas por circunstancias aparentemente ajenas, muchas de ellas orquestadas inclusive por Dios mismo, para que la persona salga fortalecida de esa experiencia. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Como este es un canal que habla de Kabbalah, quiero agregar algo que dice el Zohar HaKadosh, porque cuando hablan de la vida de Sara, al principio mencionamos que está como dividido sus años, no dicen vivió 127 años, no, dicen vivió 100 años, 20 años y 7 años. Entonces la persona dice, qué raro, ¿por qué 100, centenas, 20, decenas, 7 unidades? Todos esos años fueron buenos, todos esos años fueron íntegros. Y yo creo que el Zohar HaKadosh es muy relevante mencionar este Zohar, porque evidentemente lo que significa 100 es la sefirá de Keter. La sefirá de Keter, que es la sefirá de arriba, Keter, corona, que a su vez es la 10ª sefirá. Y como ustedes saben, cada sefirá, Keter, Jochma, Binah, todas las sefirot, tienen a su vez como un espectro lográfico que están comprendidas por 10 sefirot, cada sefirá. Por lo tanto, si son 10 sefirot, 10 por 10, quiere decir que son 100. Significa que sus 100 años fueron coronados todos por Keter. Y obviamente, cuando una persona es coronada por Keter, quiere decir que puso su árbol derecho, puso su árbol, su voluntad con la voluntad divina. Por otro lado, ¿qué significa 20? Entonces ya explicamos que 100 es el completo del árbol de la vida con Keter. 20 es 10 de Jochma y 10, no sé si lo puedo señalar, no estoy segura, no se ve, o sí se ve, no. 10 de Jochma y 10 de Binah forman 20. Quiere decir, su parte de voluntad, que es Keter, estaba alineada. Su parte de sabiduría, de entendimiento, estaban alineadas, estaban completas. Y las 7 sefirot de abajo, que van de Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Yesod, hasta Malhut, también estaban alineadas. Esto lo que significa es que sus 127 años que vivió, ella hizo completamente su tikkun. Completamente su vida fue de punta a punta, de Keter a Malhut, fue completamente alineada. Nosotros sabemos que los seres humanos, todos tenemos un árbol de la vida interno, que tenemos que entender, que tenemos que desarrollar, que tenemos que desbloquear, que tenemos que alinear. Lo que podemos entender es que el árbol de la vida de Sara fue un árbol completamente alineado, y sabemos que Sara fue de las pocas personas que vinieron y hicieron su tikkun completamente.
Fue un ser que logró una vida completamente de tikkun. Y eso es lo que significa que toda su vida fue igual, porque toda su vida fue igual en el sentido de que tenía un propósito, y todo el propósito fue trabajar su voluntad, su intelecto, sus emociones y sus acciones en una manera congruente. Menciono esto porque yo creo que alguien como Rabbi Sacks también fue así. Yo dije, dentro de sus cualidades, mencionamos que él tenía cualidades de integridad fuera de serie. Integridad de tam, de shalem, ser completo. La compleción de una persona es no sentir que es demasiado intelectual y poco real. Es demasiado alágico, pero es pocamente esto. No, en él no sentimos eso. Lo que sentimos con Rabbi Sacks es un hombre de una pieza. Lo que llamamos en México, en el español mexicano, una persona de una pieza, completo, entero, íntegro. Casi por último, quiero mencionar que cuando muere Sara, mencionamos que el pobre de Abraham no tenía ni siquiera dónde enterrarla, la realidad. Y el Zohar nos cuenta de cómo Abraham se dio cuenta y de cómo detectó cuál tenía que ser el lugar para enterrarla. Sabemos que Sara está enterrada, dice la Torá y dice la Kabbalah, en un lugar que se llama Kiryat Arba. Kiryat Arba, Arba es 4, también llamado Hebrón. Y dentro de Kiryat Arba y Hebrón, que es como una localidad en Israel, hay un campo llamado, y una cueva dentro de ese campo, llamada la Meharata Machpelah, la cueva de la Machpelah. Entonces quiero aclarar un poco esto porque es parte integral de la parashá. Machpelah significa que son parejas, hay parejas en la Machpelah, se refiere a que hay varias parejas que están enterradas en la tumba de la Machpelah. Y sabemos que son 4 parejas. Es Adán con Java, es Abraham con Sara, es Isaac con Rivka y es Jacob con Lea. No vamos a hablar de eso, pero estos son los 4 parejas que están en la Machpelah y la cabeza de Isaf. No hay que dejarlo. La cabeza de Isaf es muy importante. Pero en la Kabbalah hablan de que la palabra Hebrón viene del hebreo Jibur. Jibur significa unir. Entonces, esto es muy importante que lo mencione porque esta semana habla de muerte. Estamos hablando de la muerte de Rabbi Sacks, estamos hablando de la muerte de Abraham, de Sara. Estamos hablando de muertes de seres íntegros importantes y por lo tanto lo considero muy relevante mencionar esto. El concepto de Jibur es que los seres humanos estamos hechos de varios elementos. Desde un punto de vista físico, estamos hechos de, como decía Tales de Mileto, fuego, agua, aire, tierra, 4 elementos, que curiosamente están puestos en esta diapositiva con triangulitos rojos, azules, amarillo y verde. Por lo tanto, la integración de estos elementos es lo que hace posible que la persona esté viva. El elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire, el elemento tierra. Pero obviamente, desde el punto de vista cabalístico, no nada más estamos hablando de cosas físicas, la integración. ¿Qué es vida? Es la vinculación que hay entre físico, cuerpo y alma, neshama. Y curiosamente, cuando la persona muere, es la desvinculación de estos elementos. Entonces, cuando la persona muere, cada uno de estos elementos se reintegra a su origen. Por eso dicen, cuando la persona muere, su cuerpo, que viene del polvo, va al polvo. Y esta es una parashá que habla mucho del polvo, de la tierra, el Aretz. Habla de muchos elementos distintos que no todos son necesariamente iguales. Por lo tanto, la muerte de Sara es llevar a Sara al lugar llamado Hebrón, que Hebrón viene de Jibur,
que es un lugar donde se vuelven a integrar. Por lo tanto, esta cueva o este lugar es la integración, es el lugar que va a permitir la integración de nuevo o la reintegración de aquella desvinculación que hubo en el momento de la muerte. Cuando morimos nos desvinculamos, que del cuerpo en un lado, el alma en otro lado, las diferentes partes del alma van a diferentes lugares, el nefesh va con el cuerpo, el ruach va para acá, la neshama va para allá. Quiere decir, cada parte de nosotros se desvincula y cada cosa regresa a su lugar original. Y Hebrón es el lugar en donde se va a poder reunificar y reintegrar esa desvinculación. ¿Qué es Hebrón? Y la realidad es que cuando vemos que es esta Merata Machpelah y por la insistencia de Abraham de comprar ese lugar particular y de decir quiero pagar por él y quiero tener una compra soberana que yo pagué y que hay un documento que avala cuánto pagué, de verdad un documento legal, así como de notario, es la compra de la Merata Machpelah. Entonces el Zohar nos cuenta que en alguna ocasión Abraham estaba pastando por ahí y algo lo jaló, no sabemos si fue que vio una luz en la cueva, que en las cuevas no hay luz, o que le llegó un aroma muy particular, y él entró a la cueva y encontró la tumba de Adán y de Javá, y encontró a Adán pidiéndole que pida perdón por él, que haga tikún por él. Por lo tanto, dijo, no, pues este lugar, no le voy a decir a nadie lo especial que es, pero este lugar es algo especial. Y lo que es ese lugar, que es algo muy importante, es que es el portal que conecta a esta realidad, que es el Olam Asiá, con el mundo que está por arriba, que es el Olam Yetzirah, que es Gan Eden. Por lo tanto, la Merata Machpelah es considerada un lugar extra especial porque es el portal mediante el mundo que vivimos, se conecta hacia la realidad de Gan Eden. Obviamente, pues me parece muy adecuado mencionar esto porque seguro que en este momento Rabbi Sachs nos deja por algún motivo que es doloroso y que no sabemos por qué partió tan joven y tan propositivo y tan lleno de vida, nos duele muchísimo, pero seguro que está en Gan Eden, completamente integrado y con la integridad con la que siempre vivió, que nos ilumine a todos nosotros para poder continuar con esta vida compleja, con esta pandemia, con esta situación que tenemos que enfrentar, y que su legado sirva y sus libros nos sirvan de inspiración para tratar de seguir su camino. Mucho de lo que nosotros tenemos que hacer en la vida nos cuesta mucho trabajo a veces hacerlo solo, y por lo tanto pues hay mucha gente que me ha escrito, particularmente en Shomrim Laboker, o me buscan por mi nombre y me escriben y me dicen dónde podemos pedir una carta cabalística, por dónde empezar nuestra búsqueda de Tikún. Y pues yo les recomiendo, Shomrim Laboker recomienda a debimedresh@gmail.com, y le pueden escribir y con una consulta y con ciertas informaciones astrales, cabalísticas, el nombre de la persona, pueden empezar este proceso, que es un proceso personal de mucho trabajo, de conocer Tikkunim. Por último, me despido agradeciendo, como siempre, a ustedes por estar presentes en este canal, Shomrim Laboker, y decirles que sus donativos son importantes para nosotros para poder continuar con esta labor de presentar para ustedes esta información con relevancia, con periodicidad, y pues siempre con la intención de que toda la humanidad tome una conciencia distinta. Así que me despido de ustedes, me dio mucho gusto estar con ustedes en este momento acá, y me despido con un cordial shalom, que estén todos muy bien. Gracias.